Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Me da tanto gusto saludarles esta bonita mañana. Buenos días, hermano. Saludo desde Tapachula, Chiapas. Aquí, gracias a Dios, nos ha permitido vivir, tener un ministerio, servir al Señor y sobre todo, esperar su santa venida. Esta mañana vamos a reflexionar para bendición de todos nosotros sobre un tema muy importante que nos habla acerca del Espíritu Santo. En cada reavivamiento espiritual que experimenta la familia, la iglesia, es reavivamiento espiritual porque tiene que ver con el Espíritu. Si el Espíritu Santo no está presente en la vida, en la iglesia, no podemos esperar realmente un reavivamiento. Muchos, y me incluyo, ¿verdad? A veces somos como Simón, que quería el Espíritu Santo, pero para un beneficio personal. Muchos pensamos que al orar por el Espíritu, nosotros recibimos un poder y ese poder lo podemos usar para nuestra conveniencia, para nuestros propósitos, incluso hasta para adquirir un grado de popularidad. Eso pensaba Simón y a veces en mí ha pasado. ¿Cómo me gustaría tener el Espíritu para hacer milagros, para hacer esto? Y luego que me admiren. Humanamente, por mi mente ha pasado. Y el Espíritu no es un poder para que nosotros podamos manipular. El Espíritu Santo es Dios, es una persona. Y que cuando está en nuestra vida, el Espíritu Santo debería usarnos a nosotros, no nosotros usar ese poder. Y el mensaje de esta mañana, que va a estar seccionado, hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener el Espíritu Santo. Bien, les invito. Vamos a leer varios pasajes en este momento. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muchas gracias, hermano. Aquí la palabra del Señor, en el principio, cuando Dios formó al hombre, de Dios sale el poder, la vida, la chispa original que le da vida al ser humano. De esa chispa original de la vida se va pasando de una generación a otra. Nosotros de ese inicio de la vida que Dios le da a Adán y posteriormente a Eva, de allí, de esa vida original, de allí venimos nosotros. Pero lo interesante es que del aliento de Dios sale el aliento de vida que entra en un cuerpo inerte y le da vida. Vamos a leer ahora San Juan capítulo 20 y el verso 22. San Juan 20, 22. Nos dice, y con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Esto es después de su resurrección. Y el Señor hace un acto. Está hablando con ellos. Después de hablar, el Señor sopla y dice, recibid el Espíritu. Fíjense qué interesante. El Señor Jesús sopla y les da esa palabra, recibid el Espíritu.
Vamos a leer ahora Ezequiel 4. Y de verdad que le agradezco mucho que me estén ayudando con la lectura porque mis ojos ya están muy, muy cansados, necesito lentes. Ezequiel 4. Me Dice. dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Muy bien, ahora el 7. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y por último el 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Muchas Amén. gracias. Amén. En esta profecía del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37, aquí vemos cómo 2 veces, ¿verdad? El Señor le dice, profetiza sobre estos huesos. Profetizó una vez y dice que el cuerpo se llenó de los huesos, su cuerpo se llenó de tendones, de carne y de piel, pero no tenían vida. Y luego dice, profetiza otra vez. Y él volvió a profetizar y la vida, el espíritu de vida entró ahora ya en el cuerpo, en los cuerpos, y se pusieron en pie y vivieron. Fíjense que se repite ahí 2 veces. Vamos a leer ahora Ezequiel capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Amén. Amén. Muchas gracias. Aquí el profeta Ezequiel experimenta algo. Escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios y el Espíritu entra en él. Vamos a ver ahora San Juan 14, 23 y 26. Este plástico puede ir en el contenedor de reciclaje. Adelante, San Juan 14, versículo 23 y luego el 26. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muchas gracias. En este Amén. pasaje, gracias hermano, en este pasaje el Señor Jesucristo está hablando. ¿Cómo quiere Dios hacer morada en nuestra vida? El Padre y el Hijo morar en nosotros y convertirnos en una morada. Fíjense bien cómo es que Pablo en un pasaje dijo, vosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo nuestro cuerpo se puede volver un templo del Espíritu Santo? Cuando el Padre y el Hijo hacen morada en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora San Juan capítulo 16. Primero el versículo 7 y luego el versículo 13. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré.
Debo Amén. pensar qué hacer con mis llaves para no ser... Ahora el versículo 3, hermano. Ok. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que se oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Muchas gracias. En estos pasajes, hermanos, que hemos estado leyendo desde que empezamos en Génesis, podemos notar un orden. Primero es la palabra y después el Espíritu. La palabra, esa palabra hecha carne, como leímos ahorita en San Juan, que es Cristo Jesús, que vino primero. Cristo Jesús vino primero. Y luego dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Vamos a relacionar estos pasajes que hemos leído, hermanos. Para que podamos recibir el Espíritu Santo, debemos leer primero la palabra de Dios. Es decir, no podamos esperar un reavivamiento espiritual sin la lectura de la Biblia. No podemos pedir y pedir el Espíritu Santo y a pura oración decir, voy a recibir el Espíritu Santo, si no estoy leyendo la Biblia. Y eso es lo que estoy diciendo. Si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos estudiando con interés, si no estamos memorizando los pasajes, si no estamos tratando de reflexionar, si no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, hermanos, no podemos recibir poder del Espíritu Santo. Primero viene la palabra que da vida. Y después de la palabra, cuando entra en nuestra mente, se hace parte de nuestro interior y ese verbo se hace carne, se encarna en nosotros la palabra. Entonces el espíritu de vida, el espíritu de reavivamiento entra en nosotros y podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo hacen morada en nuestro interior y nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo, morada de Dios y de su Santo Espíritu. Mis queridos hermanos, cuanto más leemos la palabra, cuanto más la escudriñamos y la compartimos, más tenemos la presencia del Santo Espíritu. Podemos pedir el Espíritu Santo. Cristo lo dijo. Pedid y pidan el Espíritu Santo. Pero esto va acompañado, hermanos, de un escudriñamiento de la palabra de Dios. Vamos a leer dos pasajes más. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12. Hechos 12, 11 y 12. Perdón, Lucas. Dice, Lucas 12. ¿Lucas? Lucas 12, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis, porque como que habréis de responder o que habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermana. Amén. Cristo está diciendo ahí, cuando vayan a las sinagogas y tengan que dar respuesta de lo que ustedes saben, ustedes serán usados por el Espíritu y el Espíritu les dará palabra. Pero primero dice, el Espíritu va a recordarles lo que ustedes van a hablar. Si no tenemos nada en la mente, ¿qué puede sacar de nuestra mente el Espíritu Santo para poder decir? Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo tome ese archivo
y lo pueda expresar. Esto está relacionado con el pasaje de Juan que leímos hace un momentito. Por último, el último pasaje que vamos a leer está en Hechos 10, 43 y 44. Hechos 10, 43 y 44. Nos dice Hechos 10, 43. De él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados por su nombre. Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. Amén. Amén. Aquí otra vez se repite la secuencia que venimos hablando. Primero, Pedro predica. Después de la predicación, el Espíritu Santo desciende sobre todos los oyentes. Pedro, en este pasaje, cuando él está hablando con Cornelio y su familia, era un grupo numeroso. Pedro empezó a hablarles de Cristo y estaba hablándoles de su muerte, de su resurrección, de su amor y cómo quería el Señor que el evangelio llegara a todo el mundo. Pedro todavía estaba predicando cuando el Espíritu Santo descendió y todas las personas, aunque no habían sido bautizadas todavía, recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, necesitamos leer con más interés la palabra de Dios. Si necesitamos de verdad el poder del Espíritu Santo, tenemos que leer con mucho interés, con mucha determinación, con mucho entusiasmo la Sagrada Escritura. Debemos de invertirle tiempo. Y saben que leer la Biblia no es un tiempo perdido. Leer la palabra de Dios es vida, es fortaleza. Mire, le voy a contar una experiencia. Hace unos días yo quería, me desperté como a la 1 de la mañana. No tenía sueño, se me fue el sueño. Y entonces, como estaba ahí dando vueltas en la cama, y dije, no, si voy a estar despierto, voy a aprovechar el tiempo. Me levanté, tomé un libro del Espíritu de Profecía y me puse a leer. Estuve leyendo 2 horas. Después que leí, me fui a acostar y antes de acostarme me arrodillé en la cama y le dije, Señor, mira la hora, yo estuve leyendo tu palabra. Ahora quiero pedirte algo, Señor. Mañana voy a trabajar. Yo quiero que tomes en cuenta este tiempo que leí de tu palabra. Tómalo en cuenta como si hubiese sido un sueño, Señor, como si yo hubiera estado durmiendo. Yo me siento tan feliz por haber estudiado tu palabra. Oré, me desperté. Me acosté, perdón. A la mañana siguiente me desperté y me fui a hacer mis labores. Esta mañana, ese día, durante la mañana y el día estuve trabajando, no sentí sueño, me sentía con energía. Después de regresar de trabajar, comí y me sentía bien. Me invitaron a jugar un rato, salí, jugué y terminé de jugar y después de jugar me sentía con energía. Ese día era viernes. Regresé a mi casa y después de regresar, llegué y como era viernes empezamos a hacer las labores para concluir, para recibir el sábado. Y después de toda la actividad, nos fuimos a la iglesia y yo me sentía sin sueño
me sentía bien. Y cuando estábamos cantando ya el último himno, y dije, empecé a pensar, ¿qué comí? ¿Qué tomé? ¿Por qué me siento con tanta energía este día? Me sentí como si hubiese sido un joven. Y entonces recordé la experiencia de la noche. Una respuesta a una oración por haber pasado tiempo con el Señor estudiando su palabra. La palabra de Dios es energía, hermanos, es poder. Y cuando va acompañada de oración, va acompañada de devoción, de amor por Cristo Jesús, esa palabra, hermanos, se encarna, se vuelve parte de nuestra vida. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos llena de poder, de gracia, para poder compartir su amor con la humanidad. El propósito de este mensaje, hermanos, es que aprendamos que necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos orar por el Espíritu Santo, pero debemos leer la palabra de Dios para que ese poder descienda con plenitud en nuestra vida. El mensaje de mañana, hermanos, va relacionado con esto. ¿Por qué algunas personas que reciben y que han recibido el Espíritu Santo se van a perder? Así que hasta aquí dejamos la reflexión de esta hora, con la invitación, hermanos, de que estudiemos más, escudriñemos más, pidámosle sabiduría al Señor para entender su palabra, pidamos su Santo Espíritu para que nos llene y nos guíe al conocimiento pleno de la verdad y del Señor Jesucristo. Porque, fíjense bien, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y queremos ser testigos de Cristo, Juan decía, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Si no hemos visto nada, si no hemos experimentado nada, ¿de qué vamos a hablar? Aunque tengamos la oportunidad de hacerlo, si no tenemos nada de qué hablar, ¿qué vamos a decir? ¿De dónde vamos a obtener esa información? Tiene que ser de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Les bendiga a todos, bendiga a sus familias. Y si Dios lo permite, mañana continuamos con el mensaje. Buen día para todos.